a esta hora vamos a hablar un poco de Michael Jackson y lo que se ha estado mencionando de que robaron todo a la compañía Sony. Le robaron todo Canciones el material inéditas de Michael Jackson. Tenemos a Obed Borrero, presidente de virtualizate.net. Obed, buenos días. ¿Cómo puede suceder algo tan simple, a simple vista, de que alguien se robe este material que está básicamente en los servidores de la compañía Sony? Saludos, Héctor. Saludos, Luisa. Pues mira, déjame decirte primero que este no es el primer incidente con Sony. Sony ya ha tenido una mala experiencia con los usuarios de PlayStation, que cerca de 77 millones de cuentas fueron robadas. Y es relativamente sencillo si no se toman las medidas de seguridad pertinentes. Y quiero hacer una analogía, es como en tu casa o en tu negocio. Si dejas la puerta abierta, si tienes una puerta, un sliding door que a lo mejor no está seguro, pues es muy probable de que si llega un pillo, ¿verdad?, una persona que quiere robar, pues pueda encontrar ese hoyo, ese espacio débil, y por ahí se entra y logran robar tu información. Estas compañías tienen el poder económico para defenderse de una situación como esta y aún así tienen el descuido, pero nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo podríamos dejar esa puerta abierta, como tú mencionas, y que se nos robe, digamos, algo tan sensitivo como el seguro social o la identidad? Claro que sí, muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es tener siempre nuestro antivirus al día. Las personas, he visto muchas computadoras de amigos, de personas que nos llaman, que tienen problemas, y lo primero que yo miro es si tienen un antivirus, y no tienen antivirus al día. Y eso es muy importante. Número 2, es importantísimo también que usted desinstale o no tenga programas en su computadora, como estos programas para compartir música, como lo son Kazaa, quizá LimeWire, que son unos programas que muchos jóvenes los utilizan. Digo jóvenes porque he visto obviamente computadoras con muchachos adolescentes que lo instalan para poder bajar música. Y estos programas son altamente peligrosos porque tienden a traer virus o lo que se llama el malware. Porque mira qué ha pasado, Luisa y Héctor, recientemente. Antes los hackers simplemente hackeaban un servidor, una computadora, por el mero hecho de quizás de jactarse o de probar sus habilidades. Hoy en día eso ya no es negocio. Hoy en día es negocio sacar tu información personal, porque hay un mercado negro el cual puede utilizarse para vender esa información y vale dinero, vale mucho dinero. Una pregunta, en este caso, Beth, estos son crímenes perfectos, son indetectables, no dejan huella. Una vez que el hacker comete ese delito, no deja huella, no hay un tracto donde seguirlo. Bueno, la palabra es sí y no. Todo depende del hacker y todo depende de la situación. Sí, hay formas de poder hacerlo, pero mira qué sucede muchas veces, Héctor. Estos hackers son muy hábiles y utilizan otros servidores o otras conexiones remotas. Yo le llamo las computadoras zombie. ¿Qué es una computadora zombie? Mira, una computadora que está infectada, que puede ser utilizada para hacer el delito, pero no es la computadora del hacker, sino que es como manejada remotamente, y esto dificulta grandemente a las autoridades poder hacer el rastreo, pero tampoco es imposible. Recientemente se han dado casos, incluso Sony logró aparentemente detectar quiénes fueron las personas que le robaron o hackearon sus servidores anteriormente, los de PlayStation. No es totalmente indetectable, pero sí es muy difícil comparándolo con el mundo real o el mundo físico, ¿no? El mundo virtual es un poco más complicado. No tanto, en estos días yo pude ver en YouTube una conversión que había entre una persona con la que jugaba estos videojuegos que se juegan online, y el individuo con el que jugaba era un ejecutivo de una de estas compañías, Microsoft creo que era, y el niño le había robado a ese individuo puntos de su tarjeta. O sea que fue como ir a bailar a casa del trompo. Sí, tenemos que entender también que esta generación de jóvenes que viven tecnología, que respiran tecnología todo el tiempo, sí la dominan, y es interesante cómo esta generación ha logrado capitalizar. Incluso han escuchado mucho sobre el famoso grupo Anonymous, y Anonymous pues se jacta de haber incluso detenido o parado el website del FBI de Estados Unidos en protesta de paralizar un web que se llama Mega Upload,
que de hecho todavía sigue ese tema corriendo en internet y en los medios noticiosos internacionales, y vemos cómo ha crecido realmente ese crimen, el crimen cibernético, y cada vez va a seguir creciendo, y por eso nosotros como usuarios tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cuidadosos, y sobre todo, Héctor y Luisa, entender y aprender un poco de tecnología. Yo sé que muchas veces para algunas generaciones que no crecieron o que no crecimos directamente con una computadora en la mano, pues tiende a ser un poco temeroso, ¿verdad?, de aprender esto, pero la información privada que se maneja, tarjetas de crédito, información personal, banca en línea, que cada vez son más los bancos entrando y promoviendo banca en línea, pues crea también el área perfecta para los criminales. Pues tal vez entonces estas personas de la tercera edad que insisten en ir a hacer la fila al banco no están tan mal después de todo. Bueno, no están tan mal después de todo, porque aquí el problema no es la tecnología, sino es el usuario, el no conocerle, el no dominar. Y es como darle un carro, y esto es una analogía que me gusta hacer también, como darle un carro a un niño de 14 años, sin antes darle la advertencia de rigor y practicar con esa persona, y eso es lo que sucede. El carro en sí no es el problema, sino es que no sabemos manejarlo, y al no manejarlo pues podemos crear un accidente. Una última pregunta, Obed, cuando Claro. estamos hablando en el caso de los virus, la compañía Apple está exenta de ese tipo de condiciones. No, excelente pregunta, y yo creo que eso es un mito. Sí existen virus para Apple, lo que pasa es que por historia o porque Microsoft es el enemigo público número uno de los hackers, la mayoría de los virus son para Microsoft, primero porque es un sistema que probablemente es más usado en el mundo, y un virus en Microsoft, o ¿verdad?, en Windows, es mucho más rentable o hace mucho más daño que un virus en Mac. Por lo tanto, el hacker típicamente el esfuerzo lo invierte en hacer un virus para la masa, y como la masa es Microsoft, pues tiende a hacer. Pero sí hay virus para Mac, sí lo hay. No muchos, pero lo hay. Obed, muchísimas gracias por la información. Escuchamos a Obed Borrero, presidente de Virtualizate.net. Muchas gracias, Obed. Bueno, ya estamos. Buenos días. Muchas gracias. Ya estamos en vías de despedir esta emisión de este día martes, y nos están hablando sobre un fuego que ocurrió en Coamo.